Bueno, ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me pueden escuchar? Buenas noches. Sí, profesor. Hola. Ah, Sí, profe. Sí, ya, gracias. Bien, en la última clase revisamos esta diapositiva relacionada a los 10 principios de economía. ¿Vimos esto? ¿Pudimos revisar esto? Hola. Muy bien, a ver, si no recuerdo mal, esto habíamos revisado en la última clase. Voy a recordar un poquito lo que habíamos visto con relación a los principios de economía, ¿no? Y les dije que esta diapositiva tácitamente lo que hacía era como amalgamar varios conceptos que nosotros ya habíamos revisado. Eh, bueno, avanzando un poco rápido, decíamos de que generalmente la economía enfrenta problemas puntuales de entender el uso de esos recursos que son escasos para poder cubrir necesidades y satisfacer necesidades que son ilimitadas, ¿no? Y en ese proceso veíamos que quiénes iban a trabajar, qué se iba a producir, cuánto se iba a producir de cada cosa, cómo iban a ser empleados esos recursos, los precios obviamente que iban a estar relacionados con la producción que se generaba, y en función de eso resaltamos el tema de que nuevamente una de las cosas principales que habíamos analizado es que justamente hay este grupo de seres humanos que requieren productos, requieren bienes, que requieren servicios y tienen necesidades, y esas necesidades tienen que ser satisfechas en un mundo donde la producción y los recursos son escasos, ¿no? Entonces, conceptos como la administración y escasez eran conceptos comunes para la economía. Eh, Dentro de eso habíamos comenzado a revisar los principios estos que se relacionaban con la economía. Y entre ellos estaban los tres primeros que tienen que ver con cómo nosotros tomamos decisiones. El primero hacía referencia a que la gente enfrenta alternativas, ¿no? Simplemente como consumidor, o para resumir lo que en su momento yo ya les había comentado con relación a este punto, era que generalmente nosotros como seres humanos estamos expuestos a toma de decisiones. Y en esas decisiones, generalmente para poder solventar una necesidad o atender un problema, generalmente se nos presentan alternativas. Inclusive cuando hay una sola alternativa, tomar esa alternativa frente a no hacer nada ya implica una decisión. Entonces, ese es lo primero o el primer principio que hay en economía, que generalmente los agentes económicos que participan de un mercado tienen que enfrentarse a esta a esta selección de alternativas. En segundo lugar, o el segundo principio que habíamos visto es el costo de algo. El costo implícito de algo es aquello que se renuncia para poderlo obtener. Si yo tomo decisiones, tengo que hacer elecciones. Generalmente el hecho de que elija una frente a otra opción, eso implicaba de que tengo que sacrificar eso que dejo para tomar lo que estoy eligiendo, ¿no? Y les ponía manera de ejemplos muy sencillos para que se pueda comprender este concepto, que era el hecho de, por ejemplo, elegir entre actividades de ocio y el estudio, ¿no? Si usted quiere sacar su título, tenía que dedicar más horas del tiempo que era para ocio, que anteriormente lo tenía en gran disponibilidad, ahora para formarse y poderse preparar como profesional. Y sacrificaba esas horas de ocio que anteriormente usted disponía y que ahora las está asignando para prepararse, ¿no? Y siempre esto implica un costo, ¿no? Eso no solamente al momento de, de hablar de este tipo de opciones, sino también cuando me refiero a bienes, ¿no? Elegir un bien frente a otro
implica también una decisión, y el hecho de elegir uno va a implicar el costo de dejar el otro. Eso es lo que cubre el segundo principio. Entonces, el costo de algo es aquello que se renuncia para poderlo obtener. Y habíamos visto esta pequeña grafiquita donde lo que este modelito pequeño mostraba era básicamente las decisiones que podía tomar una persona al momento de combinar dos opciones, ¿no?, que tiene los bienes de capital y los bienes de consumo. Y considerando esta línea que tácitamente era como el presupuesto que tenía o lo que podía gastar tanto en bienes de capital como en bienes de consumo, eh, eh, y en función de eso poder adquirir más o menos de uno, ¿no? Yo les decía que si nosotros nos ponemos aquí en el inicio, a ver, les decía que si yo me ponía, les decía que si yo me colocaba en este punto de aquí, justo sobre el eje de los bienes de capital, donde inicia la curva, en ese punto, tácitamente todo lo que yo tengo como presupuesto lo asigno a comprar bienes de capital, mientras que bienes de consumo asumen el valor de cero, ¿no? Y al moverme hacia acá, lo que va a suceder es que voy a disminuir los bienes de consumo, voy a disminuir los bienes de capital y por ende voy a adquirir más bienes de consumo. Hasta el punto de que si yo estoy en esta posición de acá, en este punto de aquí, donde igualmente se cruza la curva con el eje de las X, en este punto lo que va a suceder es que todo lo que tengo como presupuesto lo voy a dedicar a la compra de bienes de consumo y con relación a bienes de capital sería cero. Eso era lo que en cierta medida presentaba este gráfico. Podríamos adquirir más bienes, sí, siempre y cuando esta línea de presupuesto aumentara, ¿no?, fuera mayor. En función de eso podría adquirir más. ¿Qué otra información me daba este gráfico? De que generalmente sobre esta línea, sobre esta curva, perdón, yo tenía las combinaciones óptimas. Es decir, que en función del presupuesto, yo podía hacer combinaciones, en este caso, con relación a esos dos tipos de opciones que tengo, y esas combinaciones me iban a llevar, si yo hacía las diferentes combinaciones, me iba a llevar justo a la gráfica de esta curva, ¿no? ¿Qué pasaba si yo utilizaba menos de lo que yo tenía para poder hacer combinaciones de precios? Yo me situaba por el lado debajo de la curvita, ¿ya? Que eran posiciones menos eficientes porque simplemente lo que está sucediendo ahí es que no estoy utilizando todos los recursos para poder hacer esas combinaciones. ¿Qué pasaba si yo quería ponerme en la posición de acá arriba, más arriba? Esas combinaciones eran difíciles de conseguir, perdón, no eran lógicas de conseguir en el sentido de que estarían fuera de lo presupuestado, no estarían más arriba, cualquier punto por encima de esta curva, esta curvita que está en negro, por cualquier punto por encima de esto, implicaría que esas combinaciones no serían posibles porque requerirían mayor presupuesto que lo que se había considerado. En función de eso, este gráfico lo que tácitamente trataba de mostrar es que precisamente usted en la vida real, o los consumidores en la vida real, pueden tomar decisiones y se enfrentan a la selección de opciones y generalmente con un presupuesto hacen esas combinaciones para el uso o la elección de recursos. La opción 3, perdón, el principio 3 hacía referencia a que las personas racionales piensan en términos marginales. Les había dicho que el concepto de marginalidad básicamente implicaba el hecho de el costo o el beneficio que implicaba el hecho de hacer algo adicional, una unidad más de algo, ¿sí? Y les había puesto de manera también muy sencilla para que se comprenda, por ejemplo, las horas que usted le dedica al estudio. Las horas que le dedico al estudio, por ejemplo, tomarme vasos de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando generalmente al inicio, el nivel, por ejemplo, si tomaba el agua, el nivel de satisfacción que me proporcionaba un vaso de agua cuando yo estaba con sed, el primer vaso me iba a proporcionar un nivel de satisfacción bastante alto. Pero a medida que incrementaba en el número de vasos de agua, el
no beneficio, sino la satisfacción que me iba a generar el consumo de una unidad adicional, simplemente iba a ir bajando hasta un punto que ya no me representaba ningún tipo de satisfacción, porque lo más seguro es que ya estaba lleno de tomar tanta agua. Entonces, ese valor adicional, sea un costo o sea un beneficio, generalmente se identifica como valor marginal. Es decir, el hecho de sumar una unidad más, qué tanto nivel de beneficio, qué tanto aumento en el costo, qué tanto nivel de la utilidad genera el hecho de sumar esa unidad adicional. Si esto lo llevamos al campo de la producción, de igual manera, podría implicar, por ejemplo, el hecho de que el sumar unidades adicionales de algo no necesariamente vayan a aumentar la producción. O sea, podrá haber un momento en que incrementar una unidad adicional me puede llevar a producir más, pero llegará un momento en que ese rendimiento no va a aumentar, sino que más bien se puede tener e inclusive comenzar a bajar. Y eso me permitía a mí poder entender este concepto de marginalidad. Repito, este concepto de marginalidad implica de que generalmente el hecho de agregar algo más va a generar un costo, va a generar un beneficio, va a generar algún tipo de utilidad. Esa utilidad, costo, beneficio adicional que se genera es lo que considero como marginalidad. Y generalmente los seres humanos tomamos decisiones en función de ese elemento de marginalidad. Nos permite a nosotros poder tomar decisiones de si es pertinente o no seguir consumiendo más de algo, seguir gastando más en algo o seguir disfrutando más de algo. Bueno, vimos el 3, el 4, las personas responden generalmente a incentivos. Habíamos dicho de que, bueno, esto está plagado en nuestra vida, generalmente lo vemos con los consumidores. Los consumidores de manera particular son motivados por el mercado para que puedan requerir producción en función de incentivos que se presentan al mercado. Y eso también es interesante poderlo tener como un principio de economía, de que generalmente hay respuestas o hay incentivos, perdón, que motivan a ciertos comportamientos. Habíamos visto también, bueno, aquí ustedes pueden ver estas banderas, que básicamente lo que hacen referencia es como ponen como ejemplo la tasa de interés, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero atraer más gente que ahorre, ¿ya? Yo tengo que dar ciertos incentivos a los consumidores para que puedan generar ese ahorro. Generalmente, aumentar la tasa de interés con relación a las cuentas de ahorro podría ser un elemento que motive al consumidor a colocar su dinero a manera de ahorro. Es decir, no gastar hoy, sino que ahorrarlo para un gasto futuro. Entonces, en función de eso, si yo considero este cuarto principio, las personas responden a incentivos, lo más probable que vamos a tener es que si aumentamos la tasa de interés para el ahorro, la cantidad de ahorro va a aumentar en función de que las personas se van a ver motivadas a ahorrar más debido a que les están pagando mejor por el dinero que van a colocar en una institución bancaria. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de un productor. Si un productor tiene un determinado precio y de repente en el mercado aumenta el precio de ese producto, lo más seguro es que el productor, si hay la necesidad y tiene la capacidad de poder entregar esa producción, lo más seguro es que a un precio más alto el productor se vea motivado a entregar más producción al mercado. En el largo plazo todo esto se va a equilibrar, pero en primera instancia nosotros podemos ver cómo un incentivo motiva en este caso al productor a producir más. Si lo llevo a la otra orilla, en el caso de los consumidores, algo similar ocurre. Cuando por algún motivo el precio de un producto en lugar de subir más bien baja, eso es un incentivo para el consumidor, porque el consumidor entiende que ahora va a pagar menos por un producto que él lo está necesitando. ¿Sí? Y si me están cobrando menos, perdón, por ese producto, yo estoy pagando menos por ese producto, lo más seguro es que voy a sentirme motivado a consumir más. A esto me refiero con, por ejemplo, las ofertas que a veces cualquier local puede poner, que tácitamente esas ofertas se traducen como en una especie de reducción de precio. Lleve 2 por el precio de 1, lleve 5 por el precio de 4,
¿Ya? Eso se traduce tácitamente como en una especie de baja de precios, y el consumidor entiende eso y reacciona en función de eso, ¿no? Para que se comprenda mejor este tema de que las personas responden a incentivos, lo más seguro es que si yo les pregunto a ustedes si han comprado cubeta de huevos en las últimas 2 semanas, lo más seguro es que algunos me han de decir no. ¿Por qué? Porque hay una situación muy particular donde el precio de estos productos está por las nubes, ¿no? Está muy caro, y lo más seguro es que eso desincentiva en cierta medida el consumo. Y lo más seguro es que cuando el precio vuelva a bajar, la demanda va a tender a equilibrarse a sus niveles que anteriormente estaban, ¿no? Pero por el momento, lo más seguro es que la demanda está reducida. Sí, luego, en los puntos, en los principios 5, 6 y 7, nosotros podemos entender cómo interactúan las personas con otros seres humanos, ¿no? El intercambio puede mejorar el bienestar de todos. El hecho de generar producción, el hecho de poder colocar esa producción en un mercado, poder cubrir necesidades de alguien, eso implica que en cierta medida en sumatoria todas estas actividades llevan a mejorar el bienestar de todos los sujetos que pertenecen a un mercado, que pertenecen a una economía. Entonces, esa interacción, ese intercambio que se genera entre los participantes del mercado ayuda justamente al bienestar de todos los que participan de la economía. Entendiendo de que si se vende, nuevamente, veamos todo, ¿no? Si se vende, primero, ¿por qué bienestar? Porque si entregan un producto, ese producto lo más seguro es que lo necesitaban las personas que están consumiéndolo. Entonces, ahí hay un beneficio, ahí hay un bienestar que se genera, se está entregando un producto. Se beneficia el productor porque obviamente está produciendo y está ganando. Se beneficia el consumidor porque está accediendo a un producto. Se beneficia la misma interacción del mercado en el hecho de que si, por ejemplo, el productor está entregando producción, tiene que contratar gente. Si la gente la contrata, tienen dinero, y si tienen dinero, consumen y se mueve toda la economía. Entonces, este hecho de intercambiar propio de un mercado puede ayudar o puede generar bienestar para todos. Ya, por eso les decía, les mostraba esta gráfica que a manera de situación o ejemplo para poderlo visualizar, es el hecho de que, por ejemplo, los países firman TLC entre ellos, ¿no? Que son especie de contratos, de acuerdos, a los que llegan con la finalidad de poder producir cosas que necesita el otro. Y ese intercambio beneficia, en teoría, beneficia a ambas economías. Obviamente esos TLC son negociados por equipos técnicos que lo que hacen ver, o lo que tratan de hacer es generar ese intercambio, pero un intercambio que sea justo tanto para una nación como para la otra. 6, los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Es lógico este razonamiento en el sentido de que justamente el mercado, la actividad económica no es otra cosa, sino que, recordemos el concepto, ¿no? La interacción de los agentes económicos. Y el mercado permite o ayuda para que esa interacción entre los agentes se produzca. Y por ende se entendería de que es un buen mecanismo para organizar la actividad económica. 7, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Esta idea, como les decía, es bastante interesante en el sentido de que no me abstraigo o no satanizo la participación del mercado, sino que considero que en ciertos momentos es interesante la participación del Estado en el mercado, porque de alguna manera este ente puede intervenir y puede generar cosas positivas para el mercado, ¿no? Y les había citado varios ejemplos, si no recuerdo mal, sobre el banano, sobre el tema de los créditos hipotecarios. Eran ejemplos que les había puesto donde la intervención del Estado en cierta medida ayuda para poder generar esa interacción del mercado. ¿Qué más habíamos visto? Bueno, los puntos, los principios 8, 9 y 10, las fuerzas y tendencias que afectan a la economía como un todo, ¿no? Hacen relación a esto. El 8 dice: el nivel de vida de un país depende de la capacidad de producir bienes y servicios. Entonces, mientras más produzca y más procesados sean esos productos, lógicamente los ingresos que tiene ese país van a ser mejores. En el caso de países latinoamericanos, que somos básicamente productores de commodities,
En Cristiano producimos o lo que hacemos es generalmente tener productos muy básicos como el petróleo, como el cacao, el banano, en el caso ecuatoriano, ¿no? Son productos muy básicos que generalmente se generan, o sea, se entregan sin mayor procesamiento, sin mayor valor añadido. Pero la riqueza de un país va a estar en función de que genere mayor producción, mejor producción y con mayor valor añadido. Y se puede generar tecnología, conocimiento tecnológico va a ser mucho mejor para ese país porque va a tener mejores ingresos, entendiendo de que generalmente lo que se paga por el conocimiento tecnológico es mucho mayor. ¿Qué más teníamos? El 9, que es los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Esto también ya lo habíamos visto. El hecho de que, habíamos dicho, siempre recuerden que el dinero es como una especie de bien. Ese bien que se entrega en este caso el dinero que se inyecta a la economía, se pone a disposición de los consumidores y esos consumidores con ese dinero comienzan a gastar, ¿no? Entonces, ese hecho de gastar hace que se incremente la demanda y por ende eso genere un impacto sobre los precios de los productos. Por eso es que me dicen que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Entrega dinero, imprime dinero, si tiene la moneda propia, imprime dinero y genera este tema de subida de precios. En el caso ecuatoriano también les había dicho que esto es muy particular, porque somos una economía que no tiene moneda propia, sino que tiene una moneda que es prestadita, que en este caso es el dólar. Entonces nosotros imprimir moneda no podemos. Por eso no tenemos ese problema de repente de que en algún momento ingrese mayor cantidad de dinero a la economía por alguna impresión que genera el Estado. Anteriormente, cuando teníamos sucres, eso sí ocurría. El Estado en cierto momento imprimía, por ejemplo, cuando tenía necesidades para poder cubrir sueldos de profesores, sueldos de servidores públicos, el Estado imprimía dinero e inyectaba ese dinero a la economía. Y lo que sucedía ahí era que simplemente la gente veía que había mayor disponibilidad de dinero en el mercado y lo que hacían ahora es exigir mayor número de unidades monetarias por un producto. Si antes pedían 2 por un determinado producto, ahora van a pedir mayor cantidad de unidades monetarias porque el mercado entiende que hay más dinero y ese dinero vale menos, o tiene menor valor. Y eso generaba o impactaba en el fenómeno de inflación. Vamos a hacer un poquito que se colgó esta diapositiva. Y 10, en el corto plazo, se me fue. En el corto plazo la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre inflación y desempleo. Eso también lo habíamos explicado. Y les decía de que en cierto momento, en el corto plazo, yo tengo que elegir si, por ejemplo, puedo tener niveles altos de crecimiento en la economía. Esos niveles altos de crecimiento hacen que las empresas produzcan, contratan gente, tiene plata la gente y consume. Y eso manda los precios hacia arriba, ¿ya? Tengo que elegir entre tener una economía creciente con precios altos o de repente una economía restringida, restrictiva, que no esté creciendo, pero por el contrario tener niveles más bajos de precios. Pero también se presenta en ese momento el fenómeno del desempleo, porque al no estar, al reducirse la economía, quiere decir de que simplemente hay menos empresas que están produciendo. Al haber menos empresas que producen, se genera el problema del desempleo porque estas empresas botan mano de obra, despiden mano de obra y usted tiene ahí el fenómeno de precios bajos pero con niveles de desempleo altos. Bueno, los 10 principios entonces de economía. Como les decía, bueno, aquí un poquito para complementar, no existe nada gratis, siempre se paga algún tipo de precio por algo. Para tener alguna cosa generalmente tenemos que sacrificar otra, era lo que ya también habíamos dicho, ¿no? Ese es el costo. Por ejemplo, yo podría comprar, bueno, son medios burdos los ejemplos que planteo aquí, pero por ejemplo podría decidir entre comprar armas y comprar alimentos, ¿sí? Entre comprar alimentos y vestimentas, entre ocio, trabajo, eficiencia y equidad, ¿no? Son diferentes alternativas que nosotros generalmente como consumidores, como participantes del mercado, como agentes económicos tenemos que tomar. Y siempre estamos ante esa disyuntiva.
Y el hecho de tomar algo implica sacrificar lo otro. El hecho de elegir comprar alimentos implica que voy a sacrificar vestimenta. El hecho de dedicarme al ocio implica que voy a tener que sacrificar trabajo, o al contrario, el hecho de dedicarme a trabajar podría implicar de que voy a tener menos horas de ocio. Y siempre está presente esta situación. Ahora, en economía también es importante poder ver estos dos conceptos que tienen relación con la eficiencia y la equidad, ¿no? La eficiencia, la sociedad obtiene el máximo del uso en sus recursos, ¿no? Eficiente quiere decir de que usted utiliza de manera plena esos recursos, de manera adecuada, ¿ya? Y equidad, los beneficios del empleo de los recursos escasos se distribuye en justicia entre los miembros de la sociedad. Recuerde que esto está atado a lo que ya en su momento vimos, de que en la economía justamente lo que busca es tratar de hacer el mejor uso de los recursos y esos recursos que generen el mayor beneficio para la sociedad. Entonces, en función de eso, por eso es que la equidad implicaría beneficios del empleo de recursos escasos que se distribuyen de forma justa entre los miembros de una sociedad. Con relación al principio 2, igual argumentando un poco más, para decidir se requiere comparar los beneficios con los costos y las alternativas, ¿no? Si asistir a la universidad o al trabajo, cuando usted toma una decisión entre asistir, dedicarse a estudiar en la universidad o dedicarse a trabajar, usted va a hacer una valoración de ambas cosas, ¿no? Lo más seguro es que todos han estado enfrentados a esto. La economía no va bien y lo más seguro es que sus familias tienen también problemas económicos. Pero en algún momento ustedes tomaron la decisión, inclusive con sus padres, de poder analizar si ustedes se dedican solamente a estudiar o se dedican a trabajar. Hay algunos que pueden estudiar, pero hay otros que no tienen opción, o estudias o trabajas, y a veces no puedes hacer las mismas cosas. Pero igualmente implica toma de decisión, ¿ya? Y así otros ejemplos, ¿no? Si ir a clases o quedarme durmiendo, si estudiar o asistir a una cita, hay diferentes opciones, diferentes situaciones donde yo puedo ver este tema de analizar los beneficios y costos que implicaría una situación. El costo de oportunidad es algo que sacrificamos para obtenerlo, ¿no? Este también es un concepto muy propio de economía. Nosotros los economistas generalmente hablamos mucho del costo de oportunidad. Y como aquí lo dice, el costo de oportunidad es justamente es lo que sacrificamos para poder obtener algo. Es decir, que por ejemplo, el costo de oportunidad de tomar de estudiar una carrera de pregrado va a estar en función de las horas que yo sacrifiqué para el ocio, del hecho de que no pasé con mi familia, el hecho que de repente no pude trabajar porque estaba solamente enfocado en la carrera. Eso es el costo de oportunidad. Entonces, tácitamente tratamos de cuantificar ese costo que tiene el tomar esta decisión. Eso implica el costo de oportunidad. En mi caso, yo estoy tomando un doctorado y eso me implican horas de sueño que tengo que sacrificar para poderme dedicar. Me toca trabajar más, dedicarme más tiempo, hacer ciertas cosas, pero lo que estoy haciendo finalmente es evaluando cuánto me cuesta y el beneficio que finalmente me va a generar. Pero siempre hay implícito un costo de oportunidad en todo. Bueno, aquí les presento una especie de situación de lo que les comentaba. Esta actriz, bueno, indistintamente de quién sea, la señorita hace la evaluación sobre el hecho de dedicarse a su carrera profesional y estudiar a su carrera profesional de actriz, ¿no? Y dedicarse a estudiar una carrera, ¿no? Entonces ella lo que dice que en cierta medida es complejo esto, ¿ya? Y que obviamente estudiar una carrera demanda mucho tiempo, requiere mucho, cuesta mucho, en este caso le costaría mucho a ella, y ese costo obviamente lo va a pagar el hecho de el trabajo que tiene como actriz, ¿no? Entonces, en cristiano lo que les digo es que si ella quiere tener algún título profesional, va a tener que sacrificar parte del trabajo que ella realiza como actriz. Y ella evaluará finalmente qué es lo que le resulta mejor, ¿no? Y podrán haber algunos que han de decir, bueno, frente a ganar millones y estudiar una carrera profesional, prefiero ganar los millones. Pero habrán otros que han de decir, frente a ganar millones y no tener un título, voy a preferir tener un título para luego ganar muchos millones más. Es simplemente un elemento para que se permita hacer esta comparación.
Entonces, en el principio 3, relacionado con los cambios marginales, lo que les decía también, son pequeños cambios, cambios incrementales, que para ajustar un plan de acción, ¿no? Entonces, la gente toma decisiones comparando costos y beneficios en el margen. Entonces, este análisis de cuánto más me cuesta una unidad adicional, yo generalmente lo mido y lo considero cuánto más beneficio me genera el hecho de tener una unidad adicional, yo también lo mido. Y ese costo, ese beneficio o esa utilidad marginal, ese valorcito adicional que me genera esa unidad más que tomo, a eso se le conoce como valor marginal, ¿no? Es el valor del costo, la utilidad o el beneficio que me va a generar el hecho de tomar una unidad más de algo. Estos son los cambios marginales. Ambos marginales en costos y beneficios motivan a la gente a reaccionar. La decisión por una alternativa frente a otra se produce cuando los beneficios en el margen de la alternativa elegida son mayores que los costos generalmente en el margen. Entonces, en Cristiano, lo que usted va a ver es que generalmente va a comparar entre los beneficios que se puedan generar con los costos que implica el tomar esa unidad adicional. Si los beneficios son mayores comparado con los costos, por lógica común, eso va a implicar de que tomar la decisión de consumir esa unidad adicional es la pertinente. Si ocurriera lo contrario, me cuesta más comparado con los beneficios, voy lo más probable a dejar de producir. Y aquí es que en economía se deriva el concepto de economías de escala. Entonces, más adelante hemos de revisar este concepto y básicamente lo que implicaba es que en economías de escala, las empresas hay un nivel óptimo donde el costo es el más bajo y el ingreso es el más alto, ¿sí? Entonces, todas las empresas deben de buscar, o se recomienda que las empresas busquen justamente ese punto donde tienen los costos más bajos al momento de estar produciendo y el ingreso más alto. Si en ese momento la empresa produce una unidad adicional, lo más seguro es que los costos comienzan a subir y el ingreso comienza a bajar. Y se pierde ese punto óptimo que se identifica. Por eso es que en economía se recomienda de que generalmente las empresas busquen este punto óptimo que lo da la economía de escala para que no tenga una mega empresa donde posiblemente tenga costos muy altos, ingresos muy bajos, ¿sí? Sino que opere en un nivel que sea el adecuado y que le genere el mayor beneficio posible al momento de hacer la contraparte entre ingresos y costos. Pero es un concepto que se deriva de acá. La gente se beneficia por su habilidad para intercambiar unos con otros, era lo que yo les decía. Este hecho de que en un mercado las personas generen producción, esa producción la puedan intercambiar, tengan conocimientos, puedan prestar servicios, tengan mano de obra, la puedan entregar, ese intercambio que se genera en el mercado es beneficioso porque finalmente todos van a ganar por lo que genera esta interacción económica. La competencia genera beneficios por el intercambio, eso también ya lo habíamos visto, el hecho de que se genere competencia en un mercado es bueno, porque al generarse competencia, lo que va a suceder es que, en principio, los participantes del mercado van a comenzar primero a pelear por precios, y al pelear por precios van a comenzar a bajar los precios y se va a beneficiar el consumidor. ¿Ya? Pero también al estar compitiendo en el mercado, lo más seguro es que llegará un momento en que ya no pueden bajar tanto los precios, y ahí tienen que volverse más eficientes y van a tener que generar mejor producción para que esa producción sea atractiva para el cliente. Entonces no bajan en precios, sino que más bien se van ya por el lado de qué tan eficientes son para manejar, por ejemplo, estructuras de costo. Y de esa manera poder captar clientes que otra empresa no podría captar. Entonces, esta competencia, o generalmente cuando se produce competencia en un mercado, es bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Igual luego lo vamos a ver en el tema de mercado. Si hay muchos participantes en un mercado, ocurre esa competencia. Si hay pocos participantes en el mercado, no tiene sentido competir porque somos pocos, ¿no? Por ejemplo, en un monopolio uno solo no tiene necesidad de competir porque es el único que tiene el control del mercado. En cambio, cuando hay muchos, yo tengo que enfrentarme a esos muchos participantes del mercado para poder conseguir consumidores. Y eso finalmente beneficia al mercado, al consumidor, al productor, porque el productor se vuelve más eficiente
y el consumidor recibe los beneficios de la producción y tiene también beneficios en cuestión de precios y calidad que puede recibir de los productos. El intercambio le permite a la gente especializarse en lo que hacen mejor. Eso también es otra lógica. Actualmente es difícil decir yo sé de todo. En realidad el que dice sé de todo no sabe de nada. La cuestión es tan complicada actualmente de que es tanto el nivel de conocimiento, es tanto el conocimiento que existe que a veces una ciencia se fragmenta en partes pequeñas y esas partes pequeñas son puntos de especialización para cada profesional que está atendiendo esa ciencia. Por ejemplo, en medicina, usted sabe que medicina es un campo tan amplio y dentro de la medicina, una sola cosa como el cerebro, el estudio del cerebro, puede implicar muchas cosas, muchas ramas, diferentes cosas de estudio dentro de solamente estudiar una parte del cuerpo humano. Entonces, de igual manera con las otras ciencias, hay mucho conocimiento implícito. Ese conocimiento hace de que cada profesional se especialice en cosas puntuales. Por ejemplo, ustedes también como administradores, no es lo mismo un administrador de una micro, no es lo mismo un administrador de un emprendimiento, y no es lo mismo manejar una corporación o una pyme, ¿no? Entonces van a haber espacios de especialización que justamente son como resultado de que el mercado crece y el resultado de este intercambio. Bueno, el principio 6, la economía de mercado. En una economía que distribuye los recursos a través de las decisiones descentralizadas de muchas empresas y familias cuando interactúan en el mercado de bienes y servicios. Las familias que compran, quienes van a trabajar para producirlos, las empresas producen a quienes contratar y qué producir, ¿no? Esto es en cierta medida me cuenta es cómo funciona la economía del mercado. Recuerden que cuando hablamos del mercado, ya de manera implícita, a pesar de que todavía no entramos en el análisis del concepto, habíamos dicho que al hablar de mercado hay presente dos grandes fuerzas que son la oferta y la demanda. Y en esa presencia de la oferta y la demanda, participan los diferentes agentes de mercado, agentes económicos, perdón. Por eso es que aquí me hablan de las familias, ¿sí? Recuerden que las familias eran su función principal dentro la economía era justamente demandar productos, son consumidores natos, ¿ya? Pero la familia también tienen mano de obra, que esa mano de obra la ponen a disposición de la empresa. Y las empresas producen, y obviamente las empresas para poder producir tienen que contratar personas que son las que generan la producción. Bueno, un pensador conocido, que ya lo hemos revisado, Smith, observó que las empresas y las familias actúan en el mercado como guiados por una mano invisible. Este es el concepto que ya vimos en la revisión de los diferentes pensadores económicos que habían aportado preceptos para la teoría económica. Y Smith hablaba de esta mano invisible, de este hecho de que algo ocurría que nosotros no veíamos, que hacía que el mismo mercado se regulara. Entonces, debido a que las familias y las empresas miran los precios cuando deciden qué comprar y qué vender, no toman en cuenta los costos sociales de sus acciones. En consecuencia, los precios guían a los tomadores de decisiones a alcanzar resultados que tienden a maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. En cristiano, lo que me está diciendo aquí es que el mismo mercado se regula. El mercado produce lo que se necesita, en la cantidad que se necesita. La gente demanda lo que quiere, las empresas producen lo que el mercado requiere. ¿Ya? Y esa misma interacción entre participantes del mercado lleva a que el mercado en algún momento alcance un equilibrio, ¿sí? Si hay mucho de algo, el mercado tiende a regularlo. Si hay poco de algo, el mercado tiende a regularlo. Si hay mucho de algo, el precio podría estar cambiando. Si hay poco de algo, el precio también cambia. Pero finalmente llegará un momento en que el mismo mercado llega a estabilizar tanto la cantidad como el precio. Y eso es, en cierta medida, lo que Smith menciona como la mano invisible. El hecho de que el mismo mercado tiene un proceso de autorregulación. Fallas en el mercado ocurren cuando el mercado falla al distribuir los recursos de manera eficiente. Cuando los mercados fallan, el gobierno puede intervenir para promover eficiencia y equidad. Estas fallas de mercado son justamente lo que nosotros tenemos que ver más adelante. Creo que ustedes les mandé a investigar sobre los mercados de competencia perfecta.
Y dentro de de esas fallas de mercado que tienen que ver con los mercados imperfectos, esos mercados imperfectos o esas fallas de mercado son generalmente los rompimientos que se dan de los modelos que utilizamos para poder entender cómo funciona la economía, ¿no? Entonces, cuando estos mercados no operan de manera adecuada, es recomendable la participación del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente necesitamos un producto o un producto sea un bien o un servicio que la sociedad lo requiere, pero resulta que no es atractivo para los productores en la situación que actualmente se lo está valorando, se lo está requiriendo, no es atractivo. Y en ese momento entra el mercado a participar para tratar de regular ese, que ese producto llegue a los consumidores. Las pongo más sencillo, el tema del gas, ¿ya? Si a nosotros nos cobraran $15 por el cilindro de gas, en función de nuestra actualidad, actualmente nuestra canasta básica está alrededor de $700, ¿no? Nuestro sueldo mínimo está un poco más de los 400 y pico de dólares. Entonces, miren, la canasta básica, es decir, lo básico que usted necesita para que una familia tipo de 5 personas pueda consumir mes a mes, esa canasta básica cuesta 700. Es decir, que está por encima de lo que es el sueldo mínimo. Es decir, si una familia solamente trabaja, dentro de esa familia solamente trabaja una persona, a duras penas cubriría casi la mitad de lo que es la canasta. Y es decir, para cubrir la canasta entera yo necesitaría que en la familia trabajen dos, ¿ya? Y eso ya es en sí un problema. Ahora, imaginen que tengamos que pagar el tema del gas, ¿no? Y atractivo para nosotros pagar 15 o 12 dólares no sería atractivo para la economía de la familia ecuatoriana. Entonces, ahí en ese momento, lo más seguro es que si ponemos el precio de 15, el mercado, la producción de gas va a ser poco atractiva porque lo más seguro es que, como está pasando ahorita con el aceite, la gente está migrando a consumir manteca, siempre hay sustitutos, ¿no? Hay productos sustitutos. Entonces, cuando Hermenegildo cierra tu audio, por favor. Hermenegildo, por favor, cierra tu audio. Hermenegildo, por favor, cierra tu audio. A ver, estaba explicando el tema el gas, ¿no? Entonces, como no es atractivo de repente para una empresa producir porque hay poca demanda, el Estado interviene. Entonces, una forma de hacerlo atractivo es de repente subsidiando el precio, y es lo que actualmente se hace. Entonces, parte del precio que se paga por el gas está cubierto por el Estado, se lo entrega ese valor a las empresas que produce el Estado, y el resto lo pone el consumidor, ¿no? Entonces, ahí en esa situación podemos ver un elemento donde participa el Estado para tratar de regular las condiciones del mercado. Otro ejemplo que también les había dicho es, por ejemplo, los precios de sustentación del banano, más que nada, donde lo que sucedía o lo que les decía es que generalmente hay mucha fluctuación de precios. Hay momentos en que los precios son altísimos, hay momentos en que los precios son bajos. Entonces, en ese momento el Estado puede poner una especie de precio de sustentación. Cuando va bien las cosas, este es el precio. Cuando van mal las cosas, este es el precio. Y en promedio, tendrían un precio que sería el adecuado y les cubriría generalmente los costos de producción y generaría alguna ganancia, ¿no? Entonces, ese ejemplo, el precio de sustentación, solamente se puede dar siempre y cuando el Estado intervenga y regule de alguna manera esta situación en el mercado. Entonces, lo que quiero decir es que podrá haber en algún momento situaciones donde el mercado no funciona de manera correcta. En esa situación es muy recomendable que el Estado entre en cierta medida a regular o intervenir, a participar de repente hasta como productor o como demandante para poder estabilizar las cuestiones del mercado. Otro ejemplo, si no lo comprende, imaginen en estos momentos tenemos una producción de leche que es altísima. Lo más lógico es que si nosotros tenemos población con desnutrición, el Estado podría asegurar parte de esa producción para alimentar a nuestros niños que están desnutridos, ¿sí? Eso sería un buen elemento para que el Estado entre en cierta medida a regular la demanda de leche para que los precios
en este caso no caigan tanto y los productores de leche no se vean afectados. Bueno, son diferentes ejemplos que pueden surgir de aquí. ¿Qué más tenemos? Ya, en el principio 8, el nivel de la vida, perdón. El nivel de vida puede ser medido en diferentes maneras, comparando ingresos personales, comparando el valor de mercado de la producción nacional. Casi todas las variaciones en los niveles de vida se experimentan por diferencias en la productividad de los países. La productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por hora trabajador. Esto tenía que ver con el tema de la riqueza que puede tener un país, y esa riqueza generalmente va a estar en función de su producción. Cuando ustedes revisen los conceptos de macroeconomía, van a analizar un concepto que tiene que ver con el Producto Interno Bruto per cápita. En cristiano, ese Producto Interno Bruto per cápita no es otra cosa sino que toda la producción y que se genera en un año en una economía, y esa producción dividida para el número de habitantes que hay en ese momento en la economía. Entonces, ese per cápita que me cuenta a mí más o menos cuánto de toda esa riqueza que se generó en un año, cuánto le correspondería si yo la repartiera de manera igualitaria, desde el más chiquitito que recién nace hasta el anciano que está a punto de irse al otro lado, si reparto de manera igualitaria entre todos los habitantes de un estado, reparto toda esa riqueza que se genera en un año, vamos a darnos cuenta de que va a haber países que tienen mayores niveles de per cápita comparados con nosotros. Si no recuerdo mal, nuestro per cápita creo que estaba alrededor de los $6.000. Es decir, que si dividimos toda la riqueza que genera el Ecuador en un año, para todos los habitantes del Ecuador, 17 y pico de millones de habitantes, más o menos el per cápita nos daría casi como a 6.000 por persona. Si yo tomo el per cápita norteamericano, el per cápita norteamericano está por encima de los $30.000 y $40.000. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿cuál de los dos países tiene generalmente mayor riqueza y esa riqueza en función de la producción? Obviamente Estados Unidos, porque tiene mayor desarrollo de empresa, es más grande, hay mayor población, tiene mayor número de empresas comparado con nosotros y produce mucho más a nivel mundial. Y por ende, la lógica está en que ese indicador sea extremadamente alto comparado con el nuestro. Ahora, para no sentirnos mal, yo podría compararme con un país africano y me voy a dar cuenta que al final el per cápita de un país africano apenas le alcanza para comprar 10 libras de arroz. ¿Ya? Entonces, obviamente, vamos a tener un mejor per cápita que el país africano, pero ese país africano es así porque es pobre, no produce, o puede ser que su producción sea muy básica, o la producción que tiene no se quede en el país, sino que sea sacada de ese país por empresas transnacionales, ¿no? Pero, bueno, eso hay. Entonces, casi todas las variaciones de los niveles de vida se explican por diferencias de productividad en los países. La productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por hora trabajadora, lo que habíamos dicho. En el principio 9, la inflación es el incremento generalizado de los precios, eso ya lo habíamos visto. En cristiano, cada vez que comiencen a subir los diferentes precios de los productos más sensibles que todos consumimos, ese proceso sostenido y generalizado para algo que se conoce como la canasta básica, maestra, ¿cómo le va? Ese proceso de aumento de precios justamente se conoce como inflación. Una causa de la inflación es el incremento de la cantidad de dinero. También les decía que ese incremento, generalmente cuando el país imprime masa monetaria sin respaldo, es como que metiera más de un bien en una economía y la gente comienza a valorarlo a menor precio. Entonces, meter dinero implica de que lo más probable la gente entiende eso, aprecia eso, entiende que el dinero es abundante y el dinero vale menos que antes. Y por eso es que exige ahora mayor número de unidades monetarias para poder comprar algo. Cuando el gobierno genera grandes cantidades de dinero, el valor del dinero cae, lo que les había dicho. Vean el caso de Venezuela, vean el caso también de lo que ocurre en Argentina cuando se imprime dinero. Son ejemplos de lo que pasa cuando hay esa impresión y esa impresión de manera desordenada. Bueno, aquí estaba el tema, ya esto es un concepto más complejo que tiene que ver con la curva de Phillips, y la curva de Phillips es básicamente la relación que hay entre inflación y desempleo. Entonces, cuando
lo que me cuenta, perdón, esta curva es que generalmente si yo tengo niveles más bajos de inflación, el desempleo, aumenta. Y cuando tengo niveles más altos de inflación, el desempleo disminuye. Esto por favor presten atención porque se los puedo preguntar en el examen. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué me dice usted que cuando yo puedo tener esta relación entre inflación y desempleo, ¿no? Y usted me está concluyendo de que generalmente estas variables se mueven en sentido contrario. En cristiano lo que usted me está diciendo es que cuando aumenta la inflación, aumentan los niveles de precios, lo que va a suceder es que el desempleo va a caer. No le entiendo la lógica. Y usted también me dice que cuando la inflación baja, el nivel de desempleo, por el contrario, va a aumentar. Recuerden que generalmente esa subida de precios que se produce es porque hay mayor cantidad de dinero. Y esa mayor cantidad de dinero implica de que la gente tiene dinero. Y ese dinero, ¿de dónde viene? De que la gente está trabajando. Y si la gente está trabajando, está empleada, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando la economía está creciendo, la gente trabaja, tiene plata, demanda más y eso hace que se dispare la inflación. Por lógica, en una economía creciente va a haber menor cantidad de desempleo, pero van a haber mayores niveles de inflación. Repito, en una economía generalmente que está creciendo, lo que va a suceder es que la gente está trabajando, tiene dinero, si tiene dinero consume. Eso hace que obviamente los niveles de precio aumenten. Pero lo que sucede ahí también es que el desempleo baja porque la gente, como la economía está creciendo, mano de obra está siendo utilizada para producir, porque la economía está creciendo, es decir, hay menos desempleo porque la economía justamente está expandiéndose. Pero en una situación contraria, la economía comienza a deprimirse, si se deprime, cierran empresas, si cierran las empresas, despiden gente, y al despedir gente, se genera desempleo. Y a la gente, al ser despedida, no tiene dinero, y si no tiene dinero, no consume, y eso hace que los precios bajen. ¿Sí? Entonces, esta situación es lo que en un modelo que se conoce como la curva de Phillips se relaciona. Y se tiene claro, o la teoría económica muestra de que generalmente hay esta relación inversa entre inflación y desempleo. Cada vez que baja la inflación, es producto de que está relacionado con mayores niveles de desempleo. Y cada vez que tengo desempleos más bajos, lo más probable es que voy a tener niveles de inflación más altos. ¿Se comprende este último punto más que nada? 10 principios de economía. Esto es tema fijo de examen. Así que me gustaría poder tener inquietudes con relación a lo que he presentado. ¿Alguna inquietud, alguna duda con relación a este tema? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Está claro? Muy bien. Bueno, no tengo bloqueado el audio de nadie. En realidad, lo más seguro es que estás entrando de algún dispositivo o de alguna cuenta que no es reconocida. Generalmente creo que eso pasa cuando entran por el teléfono. Si estás en una computadora fija, lo más seguro es que tienes acceso a todo. No, yo no he bloqueado el audio de nadie. ¿Ya? Creo que nadie tiene bloqueado el audio. Bueno, ¿alguna inquietud, jóvenes? ¿Se comprende esto? 10 principios de la economía. Me gustaría saber si se comprendió. Hay bastante material que revisar, así que me gustaría poderles ayudar en el caso de que algo no quede claro. ¿Se entiende? Muy bien, libro Mi alma de cualquier pecado. Entonces he cumplido preguntándoles si comprenden este tema. Entendería que está claramente aprendido. Bueno, acá en otra diapositiva también comento el tema de pensar como economista. Esto está muy relacionado a lo anterior, ¿ya? Pero también son conceptos importantes que repito, lo que estoy haciendo aquí es que luego de haberles dado una serie de conceptos, de haberles mostrado diferentes cosas con relación a economía, yo lo que estoy tratando es de unir todo esto, ¿no?
Entonces, esta diapositiva se denomina pensando como un economista. Entonces, cada campo de estudio tiene su propia terminología y lo mismo ocurre con economía. Si usted va a las matemáticas, generalmente hay conceptos como integrales. Los que han visto matemática ya o los que han visto cálculos recordarán estos conceptos de integrales, axiomas, espacios vectoriales. Lo mismo en la psicología, lo mismo en el derecho, y en economía también hay conceptos muy propios de la ciencia. En este caso puede ser oferta, demanda, equilibrio, costo de oportunidad, incentivos y así muchos otros conceptos que son muy particulares para esta ciencia. La economía te prepara para qué, te entrena para qué, para pensar en términos de alternativas. ¿Sí? Recuerden los principios que estábamos viendo. Siempre como agentes económicos nos vemos sometidos a la toma de decisiones, a las tomas de alternativas. Evaluar, el coste de las elecciones individuales y sociales. Para eso también te sirve la economía, para poder entender de que todo tiene un costo, que si tomo algo va a implicar el sacrificio de algo más. Y no solamente el costo para ti, sino también el costo para la sociedad. En algo tan insignificante, por ejemplo, en estos tiempos de escasez, si yo voy a un mercado y de repente por el temor que tengo, veo que llegó producción de tomate y no ha habido tomate en la ciudad, y voy como una bestia a coger todo el tomate que está disponible. Eso tiene, si bien es cierto, un costo para mí, porque lo más probable es que me voy a gastar todo mi presupuesto cogiendo tomate, todo el tomate que pueda para yo llevar. Pero también tiene un costo para la sociedad, porque lo más seguro es que coger demasiado tomate, si de aquí a mañana termina el paro, cogí demasiado tomate, no tiene sentido tomar demasiado, y el problema es que también tiene un impacto para otros consumidores que se quedan sin ese recurso. Entonces, la economía te enseña a entender esto, te enseña a pensar de esa manera, en que todo tiene generalmente relacionado un costo, y esos costos no solamente son para ti, sino que también pueden tener costos para el resto de tus pares. Te hace examinar y entender cómo se relacionan los agentes y los incentivos que se producen para el consumo que se genera en el mercado de esos agentes. La economía como ciencia es una manera de pensar, implica pensar de forma analítica y objetivamente, ¿sí? Recuerden que al ser una ciencia es un conjunto ordenado, racional y sistemático de conocimientos. Y esos conocimientos generalmente son conocimientos que son probados, han sido sometidos a pruebas, ¿no? Y están respaldados por teorías, están respaldados por principios, por leyes, por axiomas que respaldan ese conocimiento. Hace uso del método científico, ¿sí? Porque en función de eso justamente busca generar o busca encontrar explicación a algo. Utiliza modelos abstractos para ayudar a explicar cómo funciona el complejo mundo real. Lo que yo les decía al inicio, que a los economistas siempre nos enseñan a pensar en modelos, no en modelos de televisión, sino que nos enseñan a pensar en modelos económicos, en el sentido de que nosotros tratamos de construir algo abstracto, es decir, que no existe en la realidad, sino que existe en nuestro cerebro, y para tratar de, con ese modelo que creamos en nuestro cerebro, poder explicar lo que ocurre en la realidad. Entonces, siempre utiliza estos modelos que son abstractos, que no pertenecen a la realidad, pero esas creaciones nos permiten a nosotros poder entender cómo funciona la realidad. Desarrolla teorías, recoge y analiza datos para poder evaluar esas teorías, ¿no? Al ser una ciencia, hace todo eso. El papel de los supuestos, otro elemento también importantísimo para un economista son los supuestos. Siempre hace algo, calcula algo o llega a expresar algo en función de la existencia de supuestos. Es decir, esto que voy a postular puede ocurrir siempre y cuando tal cosa. Eso implica un supuesto. Entonces los economistas hacen suposiciones con el fin de que el mundo sea más fácil de entender. El arte del pensamiento científico es decidir qué supuestos hacer. Los economistas hacen diferentes supuestos para responder las diferentes preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los supuestos que nosotros hacemos es, por ejemplo, decimos, va a variar la demanda siempre y cuando ocurra esto con el precio. O los agentes van a tener cierto comportamiento siempre y cuando esta variable se comporte de esta manera. Entonces se supone en cosas. O el país va a crecer siempre y cuando la producción sea de tanto. O sea, todo se plantea o todo se piensa en función de supuestos. Ahora, ¿por qué pensamos en función de supuestos? Porque es como nosotros podemos explicar esa realidad que es mucho más compleja. En la vida real,
hay muchas variables que intervienen en lo que ocurre en una economía. Pero nosotros para poderlos analizar tenemos que generalmente no tomar todas las variables, sino tomar parte de esas variables y tratar de entender qué ocurre si muevo esto, qué ocurre si muevo la de acá y cómo ocurrirían las cosas, suponiendo de que para que hayan ciertos resultados yo tengo que prever de que esas variables se comportan de una manera. Eso implica el tema de eso. Bueno, modelos económicos, los economistas utilizan modelos para simplificar la realidad con el fin de mejorar nuestra comprensión del mundo. Era lo que les decía, modelos abstractos creados en nuestro cerebro tratan de explicar esta realidad y que nos permiten entender cómo las cosas reales funcionan. Entonces los modelos económicos más básicos son el diagrama del flujo circular, que ustedes ya lo conocen, y las fronteras de posibilidades de producción. Entonces los conceptos más comunes. Nuestro primer modelo de flujo circular era lo que ya habíamos visto, ¿no? Ya esto está de más poderlo explicar nuevamente. Están presentes los agentes, están presentes los mercados. Tenemos como agentes las empresas, los hogares y también la participación del Estado. Y tenemos en los mercados de bienes y servicios, los mercados de factores de producción. Este era el modelito que ya en su momento habíamos visto. Y nuestro segundo modelo, que es de los más importantes que generalmente aprendemos, tiene que ver con las fronteras de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es un gráfico que muestra las combinaciones que la economía puede producir de dos factores de producción disponibles y la tecnología de producción existente. Los conceptos ilustrados por la frontera de posibilidades de producción son la eficiencia, el costo de oportunidad y el crecimiento económico. Esto es lo que nosotros hace un momento veíamos en la grafiquita, ¿no? Lo que sucede es que aquí yo tengo, por ejemplo, la cantidad de coches producidos y la cantidad de ordenadores producidos. Entonces, esta va a ser la frontera de posibilidades de producción. Con los recursos que yo tengo, puedo producir esta cantidad. O sea, cada uno de estos puntitos implica una combinación de número de ordenadores producidos y número de coches producidos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si me voy acá en la parte de arriba, dice 3000 aquí. Entonces, en este punto, lo que va a suceder es que yo voy a producir ¿cuántos coches? Perdón, ¿cuántos ordenadores? En este caso serían 3000 ordenadores. ¿Y cuántos coches voy a producir aquí? 0 coches. Es decir, con los factores de producción que ahí tengo, o que tengo en ese momento en la economía, lo máximo que voy a poder obtener como combinación de producción son 3000 unidades de ordenadores y 0 unidades de coche. Si yo me muevo acá, donde dice 1000, ahí hay otra combinación. En este caso, con los factores de producción que tengo, yo lo máximo que puedo llegar a producir son 0 unidades de coche, porque estoy aquí sobre el eje, y lo máximo que voy a producir son 1000 unidades, perdón, 0 unidades de ordenadores, y lo máximo que voy a producir son 1000 unidades de coche, ¿no? Que sería en este punto. Entonces, si yo me muevo a través de esta curva hacia acá, la cantidad de ordenadores y la cantidad de coches que puedo combinar va a variar, va a cambiar. Por ejemplo, si estoy en el punto C, ¿sí? En este punto implicaría que yo bajo tácitamente en esta recta, ¿no? Produzco menos coches, pero al producir menos coches, aquí recuerden que si yo estaba en este punto de aquí donde era 3000, yo producía 3000 ordenadores y 0 cantidad de coches. Pero acá en este punto C, yo puedo ver que produzco 2200, perdón, ordenadores, y ahora ya produzco coches y el número de coches que produzco son 600. ¿Sí? Si yo bajo un poquito más a este punto A, yo puedo ver que la cantidad de ordenadores se reduce, pasa de 2000 de 2200 a 2000, pero esa reducción de factores que utilizo para poder producir ordenadores hace que aumente la cantidad de coches que produzco, y la cantidad de coches se mueve de 600 a 700. Entonces, esto de aquí es la combinación perfecta de factores que me permite producir el máximo que yo podría producir de cada uno de esos bienes utilizando todos los factores. Si yo estoy por acá abajo, en esta parte, lo que va a suceder es que mi producción aquí, cualquier combinación va a ser ineficiente porque no voy a utilizar todos los factores. Y cualquier punto por acá abajo va a implicar de que no voy a utilizar plenamente todos los factores. ¿Dónde van a estar la utilización plena de esos factores? Aquí en esta línea. Y cualquier punto por encima de esto implica algo irreal porque no lo voy a poder alcanzar, porque aquí lo que sucede es que voy a necesitar más factores de producción
que los que tengo a disposición, que me los da justamente esta curva, ¿sí? Eso implica las fronteras de posibilidades de producción. En cristiano lo que les dice es que esta lineecita que está aquí es el máximo de combinaciones que ustedes pueden generar para poder producir, en este caso, 2 artículos utilizando plenamente todos los factores que tiene a disponibilidad. Cualquier punto, repito, por debajo implica producción deficiente, y cualquier punto por encima, cualquier combinación por encima va a implicar un escenario que no es posible porque va a implicar mayor cantidad de factores que actualmente no los tiene la economía, sino que llega solamente hasta esta frontera. ¿Se comprende este punto? Factores de posibilidades de producción, ¿se entiende? Bueno, asumo que lo entiendo. Entonces cambian la frontera de posibilidades de producción debido a una mejora en la tecnología, ¿no? Entonces mejora, no aumentan los recursos, bueno, aumento de recursos en función de que la tecnología hace que yo pueda producir más. Y eso hace que esta curva de posibilidades de producción que yo tenía, la azulita, aumente, si ven que se expande, ¿no? Y ahora puedo, como máximo, puedo producir mayor cantidad de ordenadores. Antes podía producir 3.000, ahora puedo producir 4.000, aunque el número máximo de coches que puedo producir es solamente 1.000. Pero la frontera se amplía, ¿sí? En la línea de acá, cuando yo tenía un nivel tecnológico menor, lo máximo que podría llegar a producir de ordenadores eran 3.000, si destino todos los recursos a producir y no produzco coches, ¿no? Pero como mejora el nivel tecnológico, es decir, que con los pocos recursos los puedo utilizar mejor y puedo generar más producción, puntualmente ahora puedo producir mayor cantidad de ordenadores, ¿no? Aunque no produzca mayor cantidad de coches, pero produzco mayor cantidad de ordenadores, ¿ya? Y eso hace que mis fronteras de posibilidades de producción aumenten, se amplíen, ¿ya? Muy bien, esto también ya hemos visto, diferencias entre micro y macro, creo que claramente los hemos explicado. Eh, bueno, el papel de un economista como asesor, generalmente un economista se lo toma o se lo tiene en una empresa para poder identificar generalmente la evolución de las variables tanto microeconómicas como macroeconómicas, ¿no? Y en función de sus análisis aporta con información que les sirve a quienes son los tomadores de decisiones para tomar esas decisiones y entender qué puede suceder con una organización, qué puede suceder con una empresa, qué puede suceder con una institución pública, ¿sí? Con una empresa pública, y es para eso que sirven los economistas. Bueno, también hay este tema del análisis positivo y el normativo. Las afirmaciones positivas son declaraciones que intentan describir el mundo tal como es. Eso implica una afirmación positiva, ¿no? Que describe el mundo tal cual como es. Es un análisis puramente descriptivo. Un aumento en el salario provoca una disminución en el empleo entre los menos cualificados, ¿no? Entonces, eso es una expresión positiva. Simplemente lo que yo digo es que un aumento de salario lo que va a hacer es que va a generar que se contrate a menos personas, puntualmente aquellas personas que sean menos cualificadas. Déficits presupuestarios más altos hacen que las tasas de interés aumenten. Los elementos normativos son declaraciones acerca de cómo debería ser el mundo. Acá es cómo es el mundo, ¿sí? Y acá es cómo debería ser el mundo, llamado análisis de prescripción. Son preferibles aumentos de salarios mínimos, aumentos de empleo, ¿sí? Aquí me dice cómo debería ser ese mundo ideal. Es preferible que la gente gane más frente a aumentos de empleo. Pero acá lo que me dice es que simplemente está describiendo lo que ocurre en la economía, que al hecho de subir el salario mínimo, lo que va a hacer es que las empresas contraten menos personas y puntualmente en este caso las personas que sean menos calificadas. ¿Ya? Entonces el análisis positivo hace referencia a contarme o decirme las cosas como son actualmente. Y estas de acá, las normativas, generalmente son declaraciones que me dicen cómo debería ser ese mundo ideal. Esa es la diferencia entre el análisis positivo y el normativo. Discrepancias entre economistas. Los economistas pueden estar en desacuerdo sobre la validez de las teorías alternativas, positivas acerca de cómo funciona el mundo. Ellos pueden tener valores diferentes y por lo tanto diferentes puntos de vista normativos acerca de la política y lo que debería tratar de lograr.
Eso es típico, ¿no? Generalmente economistas y abogados, donde hay varios, generalmente si hay 2, hay 3 criterios, si hay 4, hay 10 criterios. O sea, siempre van a haber discusiones porque hay diferentes formas de pensar con relación a la teoría. Bueno, conclusiones, los economistas tratan de abordar sus temas con la objetividad de un científico, hacen suposiciones apropiadas y contribuyen a los modelos simplificados, o contribuyen con modelos simplificados a fin de poder entender el mundo que nos rodea. Los modelos económicos simples son, los que ya habíamos mencionado, el que primero ustedes aprendieron, que es el flujo circular de la actividad económica, y el segundo, las fronteras de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esto era lo que quería compartir con ustedes. Como ustedes pueden ver, lo que traté de hacer aquí es amalgamar la información que nosotros habíamos revisado. ¿Sí? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Ah, no han estado viendo. Deja que me interrumpan, chicos. ¿Qué pasó? No pueden hablar. Bueno, no sé qué le pasa a esta majería, pero se supone que pueden hablar. Se supone que están abiertos los micrófonos. Bueno, a ver, ya la próxima clase yo les vuelvo a recordar un poquito este tema. Y espero ya en este fin de semana, y se los prometo, se los juro por mi mamita, que voy a tratar de ya colocarles toda la información que está pendiente de entregarles, ¿no? Todas estas diapositivas para que ustedes las puedan ir revisando. En todo caso, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Yo tengo que irme a dar otra clase. Me toca moverme del inclinado, me toca moverme allá al edificio principal. Me quedo hasta aquí, les agradezco por haber estado aquí. Esta información, cuando la tengan, por favor revísenla, y si en el tiempo hay alguna inquietud, me gustaría que me la hagan previo al examen. Bueno, fue un gusto verlos, todos tienen asistencia, así que no se preocupen hoy día por el tema de asistencia. Gracias y buenas noches. Si no hay ninguna pregunta, bueno, si hay preguntas, creo que no pueden hablar, no sé por qué, pero bueno, guárdense la pregunta para la próxima clase y me la hacen la próxima clase cuando ya puedan hablar. ¿Ya? Bueno, un gusto verlos, chicos, pasen bien y buenas noches.